Bueno, yo voy a cambiar un poco la geografía del análisis y voy a ir hacia Europa. Yo voy a tratar un poco la relación entre los conflictos de naturaleza religiosa y el aumento de movimientos como son la islamofobia. Los antecedentes más cercanos que tenemos que provocan el sentimiento islamófobo comienzan con los atentados yihadistas del 11 de septiembre en Estados Unidos, el 11 de marzo en 2004 en Madrid, el 7 de julio en 2005 en Londres, el 11 de abril en 2013 en Boston y por último el más reciente, el 7 de enero de 2015 de París. El primer atentado, el de Nueva York, el de las Torres Gemelas, es fundamental para entender el surgimiento y el desarrollo de una mentalidad islamófoba. Estados Unidos fue la potencia vencedora de la Guerra Fría y se entendían a sí mismos como la potencia intocable. En el momento que una célula yihadista atenta en su territorio, se crea una especie de pánico psicológico porque efectivamente se ven vulnerables, hasta tal punto que van al epicentro del país a atentar. He dividido la charla en tres grandes bloques, que serían los medios de comunicación, cómo tratan el conflicto, la relación de estos conflictos de naturaleza religiosa con partidos fascistas y por último cómo reaccionan los gobiernos europeos y su relación con la moral convencional europea. Bueno, por los medios de comunicación hacen un tratamiento del conflicto bajo mi punto de vista mediante el shock de las imágenes y del conflicto, la brutalidad del Estado Islámico, las ejecuciones y demás. Bajo mi punto de vista tiene un objetivo claro, que es el generar miedo en Occidente. Existe un factor antes de la formación del Estado Islámico, que es que las milicias de Al-Qaeda o los talibanes y demás, ese tipo de organizaciones tienen una debilidad y una fortaleza. La debilidad es que suelen ser bastante minoritarios, no tienen un armamento militar bastante desarrollado y eso a su vez corresponde su propia fuerza, porque no estamos hablando de un enemigo concreto como pudiera ser un Estado al que enfrentarte. Son milicias que se infiltran dentro de la población civil, entonces es necesario, entre comillas, ir al Estado o a los estados en los que se encuentran estas milicias y arramplar con todo. Entonces, precisamente por esa capacidad de movilización y de atentados y demás de este tipo de organizaciones, se crea una especie de miedo perpetuo dentro de ciertas sociedades occidentales. Y luego, por supuesto, el desarrollo gradual que ha llevado este tipo de movimientos yihadistas hasta la formación del ISIS, que es un movimiento más mayoritario, más compacto, como menciona el compañero, de 200.000 combatientes en sus filas. Para mí el objetivo de los medios de comunicación mediante esta doctrina del shock de generar miedo en la población occidental se ha visto reflejado en la cesión de alguna forma de derechos y libertades, por ejemplo en el Estado español, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista pactan y imponen la cadena perpetua revisable contra el terrorismo o se implanta el nivel 3 antiterrorista. Eso se traduce en policías armados patrullando por las calles, en este caso de Madrid, tranquilamente, y es una situación que por desgracia se está normalizando. Eso tiene unas consideraciones mucho más allá del tema puramente antiterrorista y yihadista. Otro ejemplo de esto es unas declaraciones que hizo la dirigente del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, que iba a pedir un referéndum, o que quería pedir un referéndum para que los franceses votasen a favor o en contra de la instauración de la pena de muerte en Francia. Esto tiene unas connotaciones políticas muy relevantes y derivan inevitablemente hacia el control social derivado de ese pánico social que puede existir. Una de las grandes deficiencias, no sé si interesada o no, de los medios de comunicación es no explicar el por qué surgen los conflictos. En este caso, las células yihadistas o el movimiento como Estado Islámico tienen una fijación con Occidente, ellos los llaman infieles, pero no hay que pensar que esto se reduce únicamente a este tipo de movimientos. Es decir, históricamente los países occidentales han sometido a los países europeos a una dominación económica y a una sumisión política
que ha llevado a que se crearan movimientos de resistencia, por ejemplo, de la Organización para la Producción y Exportación del Petróleo en los años 70, que quieren hacer un contrapoder a esa cultura occidental que pretende dominar el mundo entero. Por lo tanto, se produce un rechazo a lo que es lo occidental en los países árabes y también musulmanes, que eso deriva a su vez en un aumento de este rechazo occidental en células fundamentalistas. La segunda parte, quiero de alguna forma intentar explicar la instrumentalización que pueden hacer los partidos fascistas de este conflicto. Ahí en el PowerPoint he señalado unos pocos, los que me han parecido más relevantes. En Francia, el Frente Nacional; en Alemania, Pegida; en Holanda, el Partido por la Libertad; en Italia, Liga Norte; en Austria, otro Partido por la Libertad; y en Reino Unido, UKIP. Hay declaraciones muy relevantes de este tipo de los líderes de estos movimientos que nos explican un poco cuáles son sus objetivos con respecto a la instrumentalización de este conflicto. Por ejemplo, Marine Le Pen dijo: el fundamentalismo islamista está en guerra contra Francia. El líder de Pegida dijo: tras el atentado de París, ha demostrado que se equivocaban aquellos que ignoraban o se reían de la preocupación de las personas que alertaban de un peligro islamista inminente. El líder del Partido por la Libertad de Holanda dice: Occidente está en guerra y debería desislamizarse. El jefe de Liga Norte habla de que es una auténtica guerra por la que responder con tolerancia y buenismo es un suicidio. Al pedir que dialoguemos con el Islam, el Papa no hace ni buen servicio a los católicos. Esto se enmarca dentro de unas jornadas en las cuales el Papa Francisco quiere estrechar lazos con la comunidad musulmana. Y el jefe del partido inglés promete que si ganan las elecciones van a cerrar las fronteras y prometen estar 5 años sin inmigración. Hay varios conceptos que se señalan dentro de estas frases tan notorias y los cuales se mezclan y se confunden, y creo que ese es realmente su objetivo. No hablan de yihadismo, no hablan de fundamentalismo, no hablan de radicalización de ciertos sectores militares musulmanes, hablan en general de la población del Islam. Es decir, quieren conectar a grupos como el Estado Islámico o lo que antaño fueran milicias como las de Al-Qaeda con toda una comunidad musulmana que para nada tiene que ver con este tipo de actitudes, y de hecho se desmarcan constantemente de ellas. Medidas propuestas, por ejemplo, por Marine Le Pen: control de las fronteras, refuerzo de los cuerpos de seguridad, que tiene relación con lo que se comentaba al principio, y revisión de las políticas de nacionalidad. Por desgracia, lo que se deriva de este tipo de conflictos, o potencialmente se puede derivar, es un aumento de esa islamofobia, pero tenemos casos como en Suiza, que en 2009 realizó un referéndum para ver si se prohibía la construcción de minaretes, y el referéndum salió que sí, que se tenían que prohibir la construcción de minaretes en Suiza. Esto es muy relevante porque estamos hablando de un sentimiento islamófobo que ya no es hipotético o que ya no es potencial, sino que está bastante presente dentro de la sociedad occidental. Y bueno, por último, quería hablar de la reacción de los gobiernos europeos ante, bueno, aquí tenemos unas imágenes, ¿no?, de propaganda y demás, ¿no?, de la relación de los países europeos con este tipo de situaciones. Ahí he escrito algunas estadísticas. En Alemania el 56% de la población mira con malos ojos a la religión del Islam. En España supone un 52%. Esas estadísticas las han realizado plataformas, no las he cogido sin más o me las he inventado. Otro dato relevante: en Francia hubo en 2013 700 agresiones de carácter de odio religioso, y en Reino Unido 500. Es decir, como decía antes, no es algo hipotético, sino empieza a ser un hecho. Y por último, la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales hizo una entrevista en 2009 que refuerza esta idea, y habla de que un tercio de la población musulmana entrevistada se sintió discriminada. Los partidos o grandes partidos convencionales de Europa
también refuerzan indirectamente la idea de que hay que luchar contra el Islam. He puesto una frase de un investigador francés que habla de que cuando Angela Merkel y David Cameron hacen proselitismo del cristianismo, lo hacen no para defender su idea particular o personal ni para fomentar el cristianismo, sino para poner freno a el Islam. Esto nos deriva inevitablemente en el análisis de los signos identitarios de Europa desde, pues, he recogido desde hace unos cuantos siglos, la verdad. Los he colocado en orden cronológico. El primer factor identitario podría ser el cristianismo, o en este caso el catolicismo o los protestantismos. En segundo lugar, el capitalismo. En tercer lugar, el racionalismo. Y por último, 4, y eso sí que muy entrecomillado, la democracia. ¿Esto por qué lo menciono? Porque la política de los países europeos desde más o menos el siglo XVI ha sido la de expandirse económicamente. La expansión económica deriva de una expansión cultural o de las ideas. Y ahí es cuando entramos a relación con el cristianismo y con el racionalismo y la democracia. Es decir, se quieren imponer los modelos culturales e ideológicos de estos países occidentales porque su visión básicamente es que son superiores a los de las civilizaciones o de los pueblos a los que van a conquistar. Por eso se habla muchas veces de la modernización de esos países o con otros conceptos como la actividad civilizatoria que hay que hacer sobre esos países. Eso lógicamente genera rechazo dentro de esos pueblos y bueno, se crea ese sentimiento antioccidental que para nada es novedoso. Y ya para terminar, unas conclusiones, no sé si estaré muy equivocado o no. En primer lugar, el peligro que entraña la instrumentalización de organizaciones como puede ser Al-Qaeda o el ISIS tiene un peligro claro, que es la normalización de la islamofobia. Como he mencionado antes, esto no es una idea utópica ni es algo muy alejado de la realidad, porque ya estamos empezando a ver cómo se producen sistemáticamente ataques a ese tipo de población. Luego he señalado un objetivo concreto de esta instrumentalización, que lo he dividido en dos, un objetivo interno y un objetivo externo. El objetivo interno lo he identificado como una división dentro de las clases trabajadoras de los estados occidentales, ya que al tener una idea xenófoba y racista no se tiende a ver al enemigo en el explotador, sino en tu compañero, y entonces identificamos con que este tipo de ideologías realmente significan una ideología autorrepresiva. Y luego un objetivo externo, que sería la de que mediante esta doctrina del shock y este pánico generalizado se pueden llegar a legitimar invasiones imperialistas, y los antecedentes más claros, o los primeros serían Afganistán en 2002 por los talibanes que fueron financiados en los años 80 por los propios Estados Unidos para desestabilizar la Unión Soviética, Irak con la propaganda de las armas de destrucción masiva, las armas biológicas, y la relación del gobierno de Saddam Hussein con Al-Qaeda y Bin Laden, y luego, pues por ejemplo, como han mencionado los compañeros, Libia con Gaddafi, y por último la guerra de Siria, que ha derivado en este conflicto tan complejo. ¿Por qué tienen que recurrir a este tipo de estrategias de manipulación tan sutiles? Porque ya no se puede oficialmente entrar un país que invada a otro, a no ser que tenga la legitimidad de su propio pueblo. Es decir, la opinión pública, y encima con todo este desarrollo de las tecnologías y de los medios de comunicación, las redes sociales y demás, los gobiernos, o la unión de gobiernos como puede ser la Unión Europea o las uniones militares como la OTAN, necesitan de ganarse a la opinión pública. Y la única forma de ganarse la opinión pública para legitimar una invasión imperialista tiene que ser porque supone una amenaza para ese propio Estado o para esa conformación de Estados. Y ya por último, una idea que se me vino a la mente sobre el posible auge de la islamofobia sería que los musulmanes, la población musulmana, se convierta en el siglo XXI, para que me entendáis en los paralelismos, con los judíos del siglo XX. Es decir, se conviertan en los chivos expiatorios de todas las frustraciones o derivados de problemas sociales
y económicos, se entienda que ellos son el enemigo y se entienda que hay que ir a por ellos y expulsarlos de forma tajante. El siglo pasado vimos las consecuencias de este tipo de mentalidad, que por una parte nos puede parecer absurda, pero por otro lado ya se vio históricamente la repercusión y el calado social que tuvieron, y hay que estar realmente alerta sobre este tipo de situaciones, porque realmente parece que vamos encaminados hacia esa situación y que efectivamente la población musulmana se vea atacada sistemáticamente por su credo y ya está. En el PowerPoint hay una frase de una socióloga inglesa que es bastante relevante y bastante concreta sobre lo que supone este tipo de problemas. Y bueno, ya está.